Soy José. Vivo en Chihuahua e hice pacto con el diablo. El desierto de Chihuahua no perdona. Esta es una verdad que todo habitante de estas tierras conoce desde que tiene uso de razón. Yo lo supe desde niño, cuando mi abuelo me llevaba a buscar leña en las afueras del rancho familiar. José, me decía mientras señalaba hacia el horizonte, donde las montañas se fundían con un cielo azul imposible. Allá, en el último valle, ni las serpientes se atreven a entrar. Es donde el diablo camina libre. En ese entonces me reía. Las supersticiones de un viejo, pensaba. Pero hay dichos antiguos que llevan verdades enterradas bajo capas de mitos. Verdades que hubiera sido mejor no desenterrar jamás. Soy José Reyes Morales. Nací y crecí en las afueras de Chihuahua capital. Una vida simple, la preparatoria terminada a duras penas. Luego, el trabajo en el taller mecánico de mi tío Ernesto. 28 años de existencia, sin grandes novedades, sin grandes logros. Una novia, Mariana, con quien llevaba 5 años y que comenzaba a impacientarse por mi falta de ambición. Un departamento pequeño que apenas si podía pagar. Una rutina aplastante como la sequía de agosto. ¿Y cuándo vamos a tener algo propio, José? La pregunta de Mariana se había vuelto un estribillo constante. Sus ojos, del color de la miel oscura, me miraban entre amor y decepción. Es que mi prima ya va por su segunda hija y nosotros ni siquiera hemos podido juntar para el enganche de una casa. ¿Qué podía responderle? El taller apenas daba para vivir. Las deudas se habían acumulado después de la operación de mi mamá. El sueño de estudiar ingeniería mecánica se había quedado en eso. Un sueño. Fue Damián, un cliente regular del taller, quien cambió mi destino. Llegó una tarde calurosa de abril con su Silverado negra, reluciente, como si acabara de salir de la agencia, aunque yo sabía que tenía mínimo 8 años. ¿Qué hay, José? Necesito una afinación completa. Mañana tengo un viaje largo. Mientras revisaba el motor, noté que Damián me observaba con una sonrisa enigmática. Siempre había algo en él que me inquietaba. Su prosperidad repentina era tema de conversación en el taller. Hasta hace un año era otro mecánico más, trabajando en el taller de la competencia. Ahora llegaba con camisas de marca, una camioneta impecable y el tipo de seguridad que solo te da el dinero. Te veo preocupado, José, comentó mientras yo ajustaba las bujías. ¿Problemas con tu chava? No sé por qué, pero aquella tarde le conté todo. Mis frustraciones, las expectativas de Mariana, la sensación de estar estancado en un pozo sin fondo. Quizás fue su mirada comprensiva, o tal vez solo necesitaba desahogarme con alguien que no fuera parte de mi círculo habitual.
A todos nos llega un momento así, me dijo cuando terminé, recargándose en la pared. Un momento en el que hay que decidir. ¿Seguimos arrastrando la misma piedra cuesta arriba o buscamos otro camino? Pues sí, pero el problema es que yo no veo ningún otro camino. Damián sonrió, sacó una cajetilla de cigarros y me ofreció uno. Lo rechacé, ya que nunca fumé. Hay caminos que no están a la vista de cualquiera, José. Caminos que aparecen solo cuando estás verdaderamente desesperado. Me habló entonces de un viejo que vivía en lo profundo del desierto, cerca de aquella región que mi abuelo llamaba el último valle. Un hombre que, según Damián, podía abrir puertas, pero únicamente para aquellos que realmente la necesitaban. ¿Qué clase de puertas?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Las que llevan al éxito, al dinero. Damián exhaló una bocanada de humo que formó espirales en el aire cálido del taller. Las que te sacan del hoyo. Suena a brujería, comenté con una risa nerviosa. Llámalo como quieras. Yo solo sé que hace un año estaba como tú. Y mírame ahora. Mientras cerraba el capó de su camioneta, Damián deslizó un papel doblado en el bolsillo de mi overol manchado de grasa. Por si te interesa. No pierdes nada con escuchar lo que tiene que ofrecer. No debía haber abierto aquel papel. No debía haber memorizado aquellas coordenadas escritas con una caligrafía precisa y angular. Sobre todo, no debía haberme subido a mi vieja Ford Ranger aquel sábado, con la excusa de ir a pescar al lago. Es como raro que vayas solo, me dijo Mariana mientras preparaba mi lonchera. Siempre vas con tu primo Javier. Es que necesito pensar, le respondí mientras le besaba la frente. Últimamente hemos discutido mucho y quiero aclarar mis ideas. No era del todo mentira. Sí necesitaba pensar, pero más que nada necesitaba ver si aquel camino del que hablaba Damián realmente existía. El desierto de Chihuahua es engañoso. Al principio parece monótono. Arena, cactus y más arena. Pero conforme te adentras en él, descubres sus sutilezas. Las variaciones en los tonos ocres de la tierra, las formaciones rocosas erosionadas por milenios de viento, la vida obstinada que se aferra a la existencia en condiciones imposibles. Seguí las coordenadas con el viejo GPS que usábamos para las excursiones de caza. La carretera asfaltada dio paso a un camino de terracería y a su vez, se transformó en apenas un sendero marcado por el paso ocasional de vehículos. Mi camioneta protestaba con cada bache, pero seguí adelante, guiado por una mezcla de curiosidad y desesperación. Cuando el camino desapareció por completo, continué siguiendo el GPS. El sol
comenzaba a descender, tiñendo el paisaje con tonos rojizos. Por fin, casi 3 horas de viaje desde la ciudad. Llegué a un pequeño valle encajonado entre formaciones rocosas. En el centro, increíblemente, había una casa de adobe, pequeña, pero bien mantenida. Aparqué junto a un viejo jeep cubierto de polvo y me bajé, estirando las piernas entumecidas. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el tintineo metálico del motor de mi camioneta al enfriarse. «Buenas tardes», llamé, acercándome a la casa. No hubo respuesta. «¿Hay alguien?» La puerta de madera estaba entreabierta. Contra mi juicio, la empujé suavemente. El interior estaba oscuro y fresco, comparado con el calor de la tarde. Olía a hierbas secas y a algo más. Algo que no pude identificar. «Pasa, José. Te estaba esperando». La voz me sobresaltó. Provenía de un rincón donde una figura sentada en una mecedora se balanceaba suavemente. Mis ojos, aún adaptándose a la penumbra, distinguieron a un anciano delgado, de piel curtida como cuero viejo, y ojos tan negros que parecían absorber la escasa luz. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté con un escalofrío recorriéndome la espalda. El anciano sonrió, mostrando una dentadura sorprendentemente completa y blanca para alguien de su edad. «Sé muchas cosas, muchacho. Sé que trabajas arreglando coches. Sé que tu novia se llama Mariana. Sé que te mandó Damián. Y sobre todo sé que estás desesperado». Me señaló una silla de madera frente a él. Me senté, incómodo, pero intrigado. «Damián dijo que usted puede ayudar a la gente». «¿Ayudar? Es una palabra muy amplia», respondió el anciano, alcanzando una botella de lo que parecía ser mezcal y 2 pequeños vasos de barro. «Yo ofrezco oportunidades, cambios de suerte, pero todo tiene un precio». Sirvió el líquido transparente en ambos vasos y me ofreció uno. Lo tomé con cautela. «¿Qué clase de precio?». El anciano bebió de un trago su mezcal antes de responder. Yo hice lo mismo, sintiendo cómo el alcohol me quemaba la garganta y me calentaba el pecho. «Todo depende de lo que pidas. Mientras más grande el deseo, mayor el pago». «Pues no tengo dinero», confesé. El anciano soltó una carcajada seca que sonó como ramas quebrándose. «Ay, José, es que claro que no quiero tu dinero. Hay cosas mucho más valiosas». Y entonces comenzó a hablarme. Me habló del poder que residía en los límites, en las fronteras, en los umbrales. Me habló de entidades antiguas que habitaban este desierto mucho antes
de que los españoles, incluso los raramuris, pusieran un pie en él. Entidades hambrientas que podían conceder favores a cambio de ¿mi alma? Pregunté en medio de, como a modo de broma, o ¿en serio? No sé. El anciano me miró con algo parecido a la lástima. El alma es un concepto muy cristiano. Lo que estas entidades desean es más tangible. Tiempo, vida, posibilidades. No entiendo. Si aceptas el trato, tendrás éxito. Tu taller prosperará. Podrás comprar esa casa que tanto desea Mariana. Pero a cambio, ciertas posibilidades desaparecerán de tu futuro. ¿Qué posibilidades? Eso nunca se sabe hasta que sucede, me respondió mientras se servía más mezcal. Quizás nunca podrás tener hijos. Quizás morirás joven. O quizás perderás a alguien que amas. ¿Sabes? El precio se revela con el tiempo. Debí haberme levantado en ese momento. Debí haber regresado a mi camioneta y olvidar todo aquel disparate. Pero el mezcal ya corría por mis venas y la desesperación es muy mala consejera. A ver, ¿y si acepto cómo funciona? El anciano sonrió de nuevo y esta vez noté algo perturbador en aquella sonrisa demasiado perfecta. Un simple ritual, un pequeño corte, unas gotas de líquido rojo, unas palabras antiguas, y el trato quedará sellado. A ver. ¿Y si luego me arrepiento? Los tratos con el señor del último valle no se pueden deshacer, José. Una vez hecho, está hecho para siempre. Bebí un tercer vaso de mezcal, sintiendo cómo mi cabeza comenzaba a flotar. Las palabras del anciano resonaban en mis oídos. Prosperidad, éxito, la casa para Mariana, dejar atrás las preocupaciones económicas. Ya está, lo haré. El anciano asintió lentamente, como si ya supiera mi respuesta de antemano. Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad y fue hasta un viejo baúl de madera. Volvió con un cuchillo de obsidiana, un pequeño cuenco de barro y un frasco con lo que parecía tierra roja. Tu mano, pidió. Extendí mi mano derecha y él la tomó con sus dedos huesudos y fríos. Con un movimiento rápido hizo un corte en mi palma. El dolor fue agudo, pero breve. Comenzó a gotear la sangre en el cuenco. El anciano mezcló mi sangre con la tierra del frasco y comenzó a decir no sé cuánta cosa. Un viento repentino se coló por la puerta entreabierta, haciendo oscilar la única lámpara de aceite que iluminaba la estancia. Por un momento
Creí ver una sombra descomunal proyectada en la pared. Una sombra que no era mía, ni de aquel anciano. Está hecho, declaró finalmente, vendando mi mano con un trapo limpio. Vamos, José, vuelve a tu casa. Las cosas muy pronto van a comenzar a cambiar. El camino de regreso lo hice en un estado de aturdimiento, mitad por el mezcal, mitad por la incredulidad ante lo que acababa de hacer. A ratos me reía de mí mismo, pensando que había caído en algún tipo de estafa elaborada. A ratos sentía un miedo profundo, como si hubiera despertado algo que tendría que haber permanecido dormido. Llegué a casa pasadas las 10 de la noche. Mariana estaba viendo una telenovela en la pequeña televisión de nuestra sala. ¿Cómo te fue con los pescados?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. No pesqué nada, respondí dirigiéndome directamente al baño. Necesitaba una ducha para quitarme el polvo del desierto y la sensación pegajosa que me había dejado aquella cosa extraña que acababa de hacer. Bajo el chorro del agua tibia, examiné la herida de mi palma. Era un corte limpio, ya cerrado, formando una línea rojiza, perfectamente recta. Casi parecía un tatuaje más que una herida reciente. Esa noche dormí inquieto, soñando con desiertos interminables y siluetas oscuras que se movían en el horizonte. El lunes regresé al taller, convencido de que todo había sido una pérdida de tiempo. Sin embargo, algo extraño sucedió. Esteban Loera, dueño de una flota de camiones de carga, llegó con 3 de sus vehículos. Me han dicho que eres bueno, José, comentó mientras inspeccionaba el taller. Necesito un mecánico de confianza para mis camiones. El que trabajaba conmigo se acababa de jubilar. Antes de darme cuenta, había firmado un contrato para ser el mecánico oficial de Transportes Loera, con un sueldo 3 veces mayor del que ganaba. Ernesto se molestó, por supuesto, pero no podía culparme por aceptar una oportunidad así. Suerte de principiante, murmuró mi primo Javier en la comida familiar del domingo siguiente. Ya veremos cuánto te dura. Pero no fue suerte de principiante. En los siguientes meses, mi reputación como mecánico creció y de alguna manera mis manos parecían tener un nuevo don. Podía diagnosticar problemas en los motores que otros mecánicos pasaban por alto, como si pudiera escuchar la voz de las máquinas. Mi trabajo con los camiones de Loera fue tan eficiente que muchos de sus socios comenzaron a traerme sus vehículos. 6 meses después de mi visita a El Último Valle, había ahorrado lo suficiente para dar el enganche de una casa. No una casa cualquiera, sino una en Residencial Los Fresnos. Un fraccionamiento que antes me parecía inalcanzable. El día que le di las llaves a Mariana, ella lloró de alegría. No puedo creerlo,
dijo entre lágrimas, recorriendo las habitaciones vacías que pronto llenaríamos con muebles nuevos. ¿Cómo lograste esto, José? Trabajando duro, respondí evitando su mirada. Nunca le conté sobre el anciano, ni sobre el ritual. Algunas verdades es mejor mantenerlas enterradas. Nuestra boda fue 3 meses después. Una celebración modesta, pero elegante, en la Catedral de Chihuahua. Mis padres no cabían en sí de orgullo. Su hijo, el mecánico que apenas había terminado la prepa, ahora dueño de su propio taller, con 3 empleados, una casa en un buen vecindario y una esposa hermosa. El sueño mexicano hecho realidad. Deberías considerar expandirte, me sugirió mi suegro, don Humberto, durante el banquete. Con tu talento podrías abrir talleres en Ciudad Juárez, incluso en El Paso. La idea me sedujo. ¿Por qué conformarme con un solo taller cuando podía tener una cadena? El éxito me volvió ambicioso. Durante el siguiente año abrí 2 talleres más. Uno en la zona norte de Chihuahua y otro en Ciudad Juárez. El dinero fluía como agua. Compramos un segundo auto, un BMW que Mariana siempre había deseado. Viajamos a Cancún, luego a Europa. Mi vida era otra. Se había transformado por completo. Fue entonces cuando noté la primera grieta en mi nueva realidad perfecta. Todo comenzó con un sueño recurrente. Me veía caminando en el último valle, pero esta vez no estaba solo. Una figura me seguía, siempre a la misma distancia. Cuando volteaba, solo veía una sombra que se disolvía en la luz cegadora del desierto. Despertaba sudando, con la cicatriz de mi palma ardiendo, como si el corte acabara de hacerse. Una mañana, mientras desayunábamos, Mariana dejó caer la noticia. Creo que estoy embarazada, dijo con una sonrisa radiante. Debería haberme alegrado. Era el siguiente paso lógico. Sin embargo, sentí un escalofrío. Las palabras del anciano resonaron en mi mente. Ciertas posibilidades desaparecerán de tu futuro. Es maravilloso, logré decir, forzando una sonrisa. La prueba de embarazo confirmó la noticia. Mariana estaba feliz, ya planeando la habitación del bebé. Yo intentaba compartir su emoción, pero algo oscuro y frío se había instalado en mi pecho. 2 semanas después, mientras supervisaba el trabajo en el taller de Ciudad Juárez, recibí una llamada de mi madre. Mariana sufrió un sangrado severo. Estaba en el hospital. Conduje como un demonio de regreso a Chihuahua. Cuando llegué, la expresión en el rostro del médico me lo dijo todo. Lo siento, señor Reyes. Su esposa sufrió un aborto espontáneo.
Mariana cayó en una depresión profunda. Los médicos nos aseguraron que podíamos intentarlo de nuevo, que estas cosas pasan, y más en los embarazos primerizos. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. Este era el precio que comenzaba a revelarse. Por supuesto, lo intentamos de nuevo, y otra vez, y otra vez. Tras el tercer aborto, los médicos comenzaron a buscar explicaciones más serias. Estudios genéticos, análisis hormonales. Nada. Todo parecía normal, excepto por el resultado. Quizás deberíamos considerar adoptar, sugirió Mariana una noche. Sus ojos apagados por el sufrimiento. Asentí, pero sabía que era inútil. El trato no permitiría que formáramos una familia. Esta era la posibilidad que me había sido arrebatada. Mientras tanto, mis negocios seguían prosperando. Abrí 2 talleres más. Compré uno en Monterrey, otro en Hermosillo. Adquirí una casa de vacaciones en Puerto Vallarta. El dinero seguía fluyendo, como si el universo intentara compensar lo que me estaba quitando en otros aspectos. Comencé a beber. Al principio, solo para dormir sin pesadillas. Luego, para soportar el día. Mariana y yo nos distanciamos. Ella no entendía por qué. En medio de tanta prosperidad material, yo parecía cada vez más miserable. Tenemos todo lo que soñamos, José. ¿Por qué no puedes ser feliz con lo que tenemos? ¿Cómo explicarle que todo lo que teníamos estaba construido sobre un pacto oscuro? ¿Cómo confesarle que yo era el responsable de nuestro sufrimiento? 3 años después de mi visita a El Último Valle, decidí buscar de nuevo al anciano. Necesitaba respuestas. Tal vez incluso una forma de romper el pacto. Seguí las mismas coordenadas, recorriendo el mismo camino polvoriento. Pero cuando llegué al pequeño valle encajonado entre rocas, no había ninguna casa. Solo un círculo de piedras ennegrecidas, como si alguna vez hubiera habido una fogata allí. No puede ser, murmuré, dando vueltas frenéticas por el área. Aquí estaba. El sol comenzaba a descender cuando me rendí. Estaba a punto de volver a mi camioneta cuando lo noté. Una figura de pie sobre una de las colinas circundantes. No era el anciano, sino alguien más alto, más oscuro. No podía distinguir sus rasgos contra el sol poniente, pero sabía que me observaba. ¡Hey! Grité. ¡Sí, tú! ¡Necesito hablar contigo! La figura no se movió, ni respondió. Comencé a subir la colina, tropezando con las piedras sueltas. Cuando llegué a la cima, no había nadie. Solo el viento frío del atardecer y el canto lejano de un coyote. Regresé a casa derrotado. A partir de ese día las cosas empeoraron. Mi socio en el taller de Monterrey resultó ser un estafador. Había estado desviando dinero durante meses.
El escándalo apareció en los periódicos locales. Perdí clientes, prestigio y una cantidad considerable de dinero. Luego vino la enfermedad de mi padre. Un cáncer agresivo que los médicos no detectaron hasta que fue demasiado tarde. Murió 3 meses después del diagnóstico. El día de su funeral, mientras veía descender su ataúd, la cicatriz en la palma de mi mano pulsaba dolorosamente. Mariana finalmente se fue 1 año después. No hubo una gran pelea, ni un incidente dramático. Simplemente una mañana me dijo que ya no podía seguir así. Te amo, José, pero ya no te reconozco. El hombre del que me enamoré ha desaparecido. Le di el divorcio sin pelear y le dejé la casa de los Fresnos. Era lo mínimo que podía hacer después de lo que le había causado. Mi imperio de talleres se fue desmoronando uno a uno. Problemas con Hacienda, un incendio en el taller principal, un accidente que dejó paralítico a uno de mis mejores mecánicos. Era como si una maldición se hubiera desatado sobre todo lo que tocaba. Curioso, pensé cómo el pacto primero me dio todo lo que deseaba para luego arrebatármelo de la forma más dolorosa posible. 5 años después de aquel fatídico día en el último valle, me encontré de nuevo en mi punto de partida. Había perdido los talleres, las casas, los coches de lujo. Vivía en un departamento aún más pequeño que el que compartía con Mariana antes del pacto. Lo único que me quedaba era un trabajo como mecánico de un taller ajeno y mis botellas de tequila. Las pesadillas eran constantes. En ellas caminaba interminablemente por el desierto mientras una sombra me seguía cada vez más cerca. Fue entonces cuando apareció Damián de nuevo. Lo encontré una noche en una cantina de mala muerte donde yo intentaba ahogar mis penas. «Te ves como la mierda, José», dijo sentándose frente a mí con un vaso de whisky. Él, en cambio, lucía espléndido. Su ropa era aún más costosa que antes. Su piel brillaba con salud. Sus ojos resplandecían. «¿Qué quieres?» «Veo que descubriste el verdadero precio del trato», comentó ignorando mi hostilidad. «No es solo lo que te quita, sino también lo que te da luego de arrebatártelo». «¿Tú cómo lo has evitado?», pregunté, genuinamente curioso. «Pareces estar mejor que nunca». Damián sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado blanca. Me recordó inquietantemente a la del anciano. ¿Quién dice que lo he evitado? Quizás mi precio es diferente. O quizás se inclinó hacia adelante bajando la voz. Quizás encontré la manera de transferir mi deuda a otro. ¿Qué quieres decir?
¿Nunca te preguntaste por qué te envié con el anciano? Cada persona que envías, cada alma nueva que cae en el pacto, alivia tu propia carga. Lo miré horrorizado, comprendiéndolo todo por fin. Damián no era una víctima como yo. Era un reclutador, un agente de aquella entidad del desierto. Puedo enseñarte. Continuó deslizando una tarjeta hacia mí. Solo necesitas encontrar a alguien desesperado, alguien como tú lo estabas. Envíalo al valle y parte de tu deuda se cancelará. Me levanté bruscamente, volcando mi vaso. ¡Vete al infierno! Damián se limitó a sonreír. Es que resulta que ya estamos ahí, José. Solo que algunos sabemos movernos mejor. Pasé las siguientes semanas contemplando la tarjeta que Damián me había dejado. Tenía nuevas coordenadas, diferentes a las que había seguido años antes. El último valle se mueve, había escrito en el reverso, pero siempre está para quien lo busca con desesperación. La tentación era inmensa. Podía recuperarlo todo, mi éxito, mi dinero, probablemente, tal vez también a Mariana. Solo necesitaba encontrar a alguien como yo. Fue entonces cuando Ricardo, el nuevo aprendiz del taller, me contó sus problemas. Su madre enferma sin seguro médico, sus hermanos pequeños dependiendo de él, sus sueños truncados de estudiar ingeniería. A veces no sé qué hacer, don José, me confesó mientras limpiábamos herramientas después de cerrar. Siento que estoy en un hoyo del que nunca voy a poder salir. Las mismas palabras que yo había usado con Damián. El círculo intentaba completarse. Esa noche contemplé largas horas la tarjeta con las coordenadas. ¿Sería tan fácil? Un comentario casual, una sugerencia, un papel deslizado discretamente. Pero al amanecer, tomé mi decisión. Conduje hasta un cañón alejado y quemé la tarjeta. Luego, fui a la Catedral de Chihuahua. Algo que no hacía desde mi boda con Mariana. No sé si fue la confesión con el sacerdote o simplemente el acto de rechazar la propuesta de Damián. Pero algo en mí cambió ese día. Decidí que, si tenía que vivir con las consecuencias de mi pacto, al menos lo haría con dignidad. No iba a arrastrar a nadie más conmigo. Dejé la bebida, conseguí un trabajo mejor en otro taller. Comencé a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos, donde, sin revelar la verdadera naturaleza de mi pacto, compartía mi historia de pérdida y arrepentimiento. Un año después, me encontré, por casualidad, con Mariana en un café del centro. Estaba más delgada, pero sus ojos habían recuperado algo de su brillo anterior. «¿Te ves bien, José?», me dijo genuinamente sorprendida. «Es que lo estoy. No bien del todo, pero mejor». Tomamos café juntos. Me contó que había vuelto a dar clases en la prepa,
algo que hacía antes de casarnos. Había vendido la casa de los Fresnos y comprado un departamento más pequeño, pero acogedor. Por supuesto, no volvimos a estar juntos. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse, pero al menos hubo paz entre nosotros. Ahora ya pasaron 10 años desde mi visita al último valle. El pacto sigue vigente. Lo sé por la cicatriz en la palma de mi mano que a veces aún arde en las noches frías. Nunca volví a tener un gran éxito. Nunca volví a amasar una fortuna. Vivo modestamente, trabajando en lo que siempre supe hacer: reparar coches. Los sueños nunca cesaron del todo. En ellos sigo caminando por el desierto, siempre seguido por aquella sombra, pero ya no huyo de ella. A veces incluso me detengo y la encaro. Nunca veo su rostro con claridad, pero sé que algún día lo haré. He visto a Damián un par de veces más, siempre de lejos. Parece haber envejecido de golpe, como si algo le estuviera drenando la vida. Supongo que no encontró más reclutas o tal vez su propia deuda finalmente lo alcanzó. El anciano nunca volvió a aparecer, aunque a veces, cuando conduzco por carreteras solitarias del desierto, tengo la sensación de que me observa desde alguna duna lejana. Amigos, al caer la noche, escribo esto como advertencia. El diablo no siempre tiene cuernos y cola. A veces tiene el rostro de la oportunidad, del éxito fácil, de la solución rápida a problemas complejos. Y su pacto no siempre involucra tu alma. Tal vez es peor: tu humanidad, tu capacidad, tu vida. Se lleva todo.